Bueno, como más o menos también en los que estuvieron en la conferencia de Laszlo en Río Abierto, y él habló de la nueva realidad, de las nuevas percepciones de la realidad, mucho de lo que digamos, de lo que se habla es de la forma en que concebimos nosotros la forma en que se organiza la realidad. El pensamiento en los últimos años ha ido cambiando, desde la década del 60 ahora ha cambiado bastante, principalmente desde que el hombre salió al espacio y vio por primera vez a la Tierra desde fuera como la esfera azul. Eso creó, digamos, una concepción de que el planeta es lo que nos contiene y nos sustenta, o sea, nos sustenta a todos, y fue para mí como el punto de partida de lo que hoy llamamos el todos somos uno, el vernos, que es un puntito azul, como decía Sagan, ahí por el espacio dando vueltas. Siempre menciono esto cuando doy a veces alguna charla, de que mientras nosotros estuvimos acá, estamos girando a 1000 kilómetros por hora alrededor del Sol, nos desplazamos 100.000 kilómetros con el sistema solar. O sea que en realidad el ser humano, la vida, la creación nunca está quieta, sino que siempre está en movimiento o cambio, aunque nosotros acá estuvimos sentados, meditando y tranquilos, en esos minutos nos desplazamos a lo mejor 30.000 kilómetros por el espacio sin darnos cuenta. Entonces, antiguamente el hombre pensaba que el sistema era geocéntrico, que la Tierra era el centro del universo. Después salimos al pensamiento heliocéntrico, que todavía está en el viejo paradigma, el hecho de seguir hablando del sol sale, el sol se pone. Pero digamos, las nuevas visiones que fue trayendo la física cuántica nos hace ver algo que era evidente y que siempre estuvo, o sea que los sistemas van girando en forma de espiral, todo tiene forma de espiral. Y por ejemplo, en esa imagen de ahí lo que tenemos es la trayectoria que va haciendo la Tierra alrededor del Sol, o sea, aparte de rotar, o sea, si nosotros somos uno de esos puntitos verdes de esa imagen, vamos rotando alrededor de la Tierra a medida que se va trasladando, y que esta sala, por ejemplo, va describiendo una forma espiral como la verde alrededor a medida que se va desplazando. Y esa espiral, a su vez, gira alrededor del Sol y va generando otra espiral más grande. Entonces son espirales dentro de espirales que los que estudian la física cuántica es como que lo llaman redes anidadas, una red dentro de otra. Y bueno, esta que no se ve mucho por la claridad, muestran como distintos planetas que van todos girando con sus distintas velocidades a medida que el Sol se va desplazando. O sea, con esto lo que quiero mostrar es que tanto en lo pequeño como muestra la física cuántica, o sea, en las partículas como en el sistema solar, se cumple el principio de correspondencia, que como es arriba, es abajo, y también es en nosotros. Por eso la idea de la espiral está presente en todos los aspectos, en la parte del cuerpo, en nuestra biología, en el ADN, en esos que se llaman microtúbulos. Puse un ejemplo de tantos que hay, que van generando, como ven ustedes, como una dualidad que se va enroscando siempre en forma espiral. Ahora en los modelos más nuevos de la gestión del conocimiento que plantean estos japoneses, describen también como espirales ascendentes, que el conocimiento se almacena de la forma individual, grupal, organizacional, interorganizacional, y también de lo implícito a lo explícito, o del interno a lo externo. Y también se manifiesta en la conciencia y en la parte del espíritu. Estos son modelos de Ken Wilber, que él habla de él está buscando una especie de teoría integral de los pensamientos de la filosofía, de la psicología, y desarrolló ese modelo que se llama ACAL, que quiere decir todos los cuadrantes, todos los niveles. Las palabras que están en mayúscula las agregué yo, porque él habla de 4 cuadrantes: el individual externo, el individual interno, el colectivo externo o social y el colectivo interno o cultural. Y esos 4 cuadrantes, que en realidad hay 8 rayas, o sea, tiene 8 direcciones, como si fuera un octógono. Acá no lo traje, pero desde la perspectiva... ¿me podés alcanzar el...? Muchas gracias. Desde la perspectiva de la 4ª dimensión, que no es algo loco ni nada, o de la 5ª dimensión, por ejemplo. O sea, yo estuve haciendo mis investigaciones y lo que para nosotros son los 3 planos cartesianos, esos planos donde hacemos las proyecciones,
en la cuarta dimensión se transforma en esto, que son 4 mundos entrelazados, que no tienen la forma de cubos porque nosotros somos seres de tercera dimensión. Entonces, así como si sacamos una foto ahora, nuestras 3 dimensiones se ven en un plano, si nosotros sacáramos una foto tridimensional en la cuarta dimensión, se vería como su sombra acá, como una proyección, y esa proyección de la cuarta en la tercera, esos 4 mundos que se entrelazan tienen la forma de la estrella tetraédrica, y su corazón, que acá no está, es una doble pirámide, o sea, un octoedro, o sea, una pirámide hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué le digo esto? Porque si uno pone esto de una determinada manera, a ver si la sombra me ayuda, así de frente, tenemos la estrella de David, ¿no es cierto? Si la ponemos ahí. Y si uno toma un cubo y lo pone de frente, tiene la misma forma. O sea, hay una relación entre la tercera y la cuarta dimensión, que es esa doble pirámide de 4 caras, o sea, como imagínense una pirámide de Egipto, pero invertida otra abajo. Y si uno analiza eso, esas 4 direcciones son como las 4 dimensiones. Si yo uno estas puntas con un eje, obtengo un cruce perpendicular como está ahí. Entonces, uno de estos cuerpos es el cuerpo físico, el otro sería el cuerpo mental, el otro sería el alma, que en realidad es el cuerpo cognitivo, y el otro podría ser el espíritu. Los nombres no importan, porque cuando nos ponemos a hablar de los nombres, siempre tenemos discrepancias, porque cada uno desde su lugar de estudio, de su filosofía de vida, llama alma a una cosa, espíritu al otro, pero digamos, desde el punto de vista de la ciencia podemos hablar de cuerpo, de mente, de conciencia, y pongamos un yo superior o espíritu para nombrar a ese ser que estaría más allá de la tercera dimensión, que es una parte nuestra. O sea, acá no traje todo eso porque si no me tendría que extender mucho, pero lo que yo quiero mostrar es que, por ejemplo, de la interacción entre la que llamamos cuerpo-mente, que fue lo que durante mucho tiempo está acá, o sea, se tomó acá socialmente, o sea, se hablaba de cuerpo-mente como algo innovador, surgen todos esos niveles, o sea, toda la parte de digamos, de nuestro cuerpo físico, en sentido con lo que hoy llamamos los neurotransmisores, toda la parte mental que combina nuestras emociones y en el cuerpo. Pero entre la mente y la conciencia salen de donde surgen nuestras percepciones y nuestras emociones. Entre la conciencia, o sea, ¿por qué? Porque el individual exterior es el cuerpo, el individual interior serían las emociones. El colectivo interior es la relación entre nuestro yo superior y nuestra conciencia, que es donde experimentamos y tomamos los distintos niveles de conciencia que van generando esos cambios de paradigma. La conciencia lineal, la social, la global y la colectiva, entre otras, y la de unidad. Y entre ese ser y el cuerpo, lo que se genera son las estructuras que crean esos niveles de conciencia. O sea, para que algo exista, como decíamos recién que teníamos que tener una lista para que las cosas se materialicen, para que algo exista, primero existe un patrón que está impregnado en nuestra conciencia o en una conciencia superior. Y dentro de estas visiones, la dinámica espiral es digamos, la más nueva de todas hasta el momento, que ahí el modelo, ahora lo voy a explicar, lo creó Graves y después lo mejoró Cowan y Beck, y ahora se juntaron con Ken Wilber para hacer la dinámica espiral integral. Les cuento todo esto más o menos para que vayan teniendo idea de por qué la realidad es diferente, o sea, tenemos que hacer un salto de conciencia para interpretar bien la realidad, porque si no todo lo que queremos generar desde este nuevo sistema de redes, de este nuevo mundo, no se puede construir con las herramientas que tenemos de las redes tradicionales, hay que enfocarlas desde otra manera. Y eso, para enfocarlas desde esa otra manera, hay que tratar de percibir cómo se construye esa realidad. Bueno, Graves era un profesor que enseñaba psicología a las distintas corrientes, y los alumnos de las distintas épocas, él enseñó durante muchos años en la universidad, los alumnos de las distintas épocas le iban preguntando siempre cuál era la mejor corriente, o sea, quién era, si Freud, bueno, no me sale ahora, Jung, los demás. Entonces él hizo toda una investigación que le llevó más de 20 años, y de esa investigación desarrolló la teoría de la emergencia cíclica de los niveles de existencia biopsicosociales. O sea, eso fue el nombre que le puso
a su tesis o a su teoría, donde decía que había como estratos biopsicosocioculturales que iban generando lo que nosotros llamamos paradigmas. Luego Beck y Cowan, que se supieron de esa teoría, investigaron durante 25 años más e identificaron 8 patrones, o sea, 8 visiones del mundo, que son la forma que tenemos de percibir la realidad cada uno de nuestros grupos sociales, que tiene mucho que ver con nuestras edades o contorno social donde nos desarrollamos, porque en este mismo momento que estamos en el siglo XXI no es lo mismo la realidad de Buenos Aires que la de Europa o la de una tribu del África, o sea que estos paradigmas conviven todos. Lo que pasa es que la espiral hace que vaya evolucionando y vayan surgiendo nuevos. Y esto que está acá abajo se los quiero leer tal cual, porque es complicado y muy matemático, pero tiene algo, necesito transmitírselo porque quiero que vean que la matemática está presente en todo y está presente la geometría, pero también está presente la espiritualidad y lo que hablamos todos los días. Ellos llaman BMMs, o sea, ellos ¿qué plantean con esto de la dinámica espiral? Que así como hay un ADN que genera nuestro cuerpo, hay un ADN social que va creando la estructura social o la estructura de la humanidad, los distintos niveles como la humanidad se fue desarrollando hasta ahora. Y eso tiene que ver, los científicos, si estuviera Laszlo acá, lo sentiría con la cabeza, tiene que ver con los atractores extraños, con estructuras disipativas, son todas formas que tienen los investigadores, los cibernéticos, los biólogos cuánticos, de explicar cómo se genera. O sea, para que vean por qué se habla de lo fractal, eso que está arriba son modelos matemáticos que explicarían la teoría de la dinámica espiral, que en la práctica es más sencilla de entender, pero digamos, se llaman atractores, o sea, porque todo plantea que surge del caos, surge el orden. ¿Y qué simboliza eso que tiene tantas, como una envoltura una dentro de otras? Que tienen autosemejanza, que las cosas nunca vuelven al estado, que siempre, o sea, cada vuelta que dan tienen un punto de partida diferente y alcanzan un estadio mayor. Para los que no saben nada de los fractales, por ejemplo, esa hoja tiene una arquitectura fractal, porque cada partecita pequeña que está acá adentro se comporta igual que esta que está acá y cada una de estas conforman una hoja. O sea, hay una relación de autosemejanza. El todo, que es la hoja grande, se divide en hojitas más chiquitas iguales y cada hojita más chiquita igual en otras. Y en la física de partículas o el universo, todo se estructura así. Por eso se llaman redes anidadas unas dentro de otra. Porque, digamos, es como las mamuscas. Es como si yo dentro de esta tuviera 10 de estas entran acá y a su vez 10 de estas entran adentro de esta. Entonces hay 10 de estas y 100 de las otras y así se van llegando a la escala desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. Todo eso lo lleva a crear una simulación matemática de computadora que llaman autómata celular, que tiene la forma, o sea, distintas formas, pero son cuadrículas con casillas blancos y negras por la lógica binaria de las computadoras, y cuando ellos los ponen en sus simuladores, recrean de esa manera cómo evolucionaría un sistema natural. ¿Por qué les hice todo este desarrollo? Porque yo investigué sobre el calendario maya, el Solquín. Y si ustedes ven, estos cuadraditos que están pintados de amarillo son días que los mayas situaban como de alta energía. O sea, la energía de estos días que están en amarillo es mucho más importante y más fuerte que la de los cuadraditos que están en blanco. Y es una matriz fractal, porque si ustedes ven y empiezan a leer del número 1 en amarillo, hay números que van del 1 al 13 y vuelven del 1 al 13 y del 1 al 13 y se repite 20 veces. Entonces, en una escala más pequeña, esos números del 1 al 13 es la representación de estas 13 filas que se vuelven a abrir. Y así se abren, y por eso los mayas tenían una matemática que analizaban, sí, con esto podían analizar un ciclo de 16.000 millones de años o uno de 260 días. Y todos están dentro de ellos. Y lo que yo llevo a la conclusión es que esta matriz matemática, que no es mucho más que un calendario, no es más que lo que ellos llaman un autómata celular, o sea, una simulación que permite entender y generar la realidad. ¿Por qué lo puedo asegurar? Porque yo, en base a este calendario, investigo los ciclos históricos, y uno puede ver ese calendario como una espiral
enrollada de 13 vueltas, que si yo tomo un cilindro de papel, le hago la espiral y lo abro verticalmente y lo despliego, obtengo esas líneas así con la inclinación. Ahora, si yo tomo cada una de esas líneas y las voy pegando una tras de otra y las enderezo, tengo la famosa línea del tiempo que va del pasado al futuro. Entonces, nuestra visión lineal nos hace ver la historia o el tiempo como algo recto, porque aparte vivimos muy poco en ciclos muy grandes, y antes vivían mucho menos que ahora. Por eso 52 años era una edad para los mayas donde era como una vuelta a nacer con más experiencia, más allá de que ahora también lo sigue siendo y tenemos más expectativa de vida. Y esto hace que durante mucho tiempo hemos tenido una falsa percepción de la realidad, y con el tiempo hemos empezado a volver a pensar en los círculos. Hoy, a través de las redes sociales, pensamos en el mundo todo conectado como una gran esfera, y esto ha ido llevando a los pensadores de la dinámica espiral. Por ejemplo, hicieron este cuadro, que lo puse así solamente como una imagen porque no tengo registro cierto de cuándo fue, o sea, de la época en que fue hecho, pero lo que muestra es que cada color es un paradigma diferente y se muestra cómo van conviviendo entre sí, y este que está acá más clarito, que sería un turquesa, es el holístico que nosotros soñamos, el paradigma, digamos, del todos somos uno. El verde tiene que ver con las redes sociales, el amarillo es un poco más con lo sistémico. Y cuando yo estudio los ciclos de tiempo y voy analizando cómo encastran, o sea, lo que voy descubriendo es que hay un campo cuántico, que es como lo que plantea muchos científicos, y también lo tiene escrito Erwin Laszlo, que habla él lo puede llamar el campo psi, el campo akáshico, o el campo morfogenético de Sheldrake. Lo que hay es un campo de energía, de información, que uno lo toma a través del inconsciente y generalmente nos induce a repetir acciones del pasado. Y en un análisis que hice, por ejemplo, de la elección de Trump, ahora en Estados Unidos, yo lo que, por ejemplo, puedo intuir, yendo hacia el pasado con esos ciclos, que hay mucha relación con varios años, pero por ejemplo, con el año 1824 hubo un quiebre muy grande con la estructura política parecido al que hay ahora. En ese entonces partido que era demócrata republicano se disolvió y se fueron creando el republicano y el demócrata que tenemos ahora, y las elecciones que eran de tercer grado, o sea, ellos no era como ahora votaban electores que a su vez votaban a otros electores. Y ganó Andrew Jackson, pero los electores votaron al otro candidato, y hubo todo un tema parecido al que está ahora, muy similar, pero como la espiral siempre nos lleva a otra instancia, lo vemos de otra manera. También hay sincronía con el año 1964, 65, y vemos un rebrote del racismo, ahora llevado también a los latinos. Hillary puso un spot del año 64 en campaña contra Trump. Y también, con ciclos más cercanos. Pero ¿qué quiero mostrar con esto? O sea, que realmente está presente todo eso, que hay una forma de poder entenderlo, interpretarlo, y que la dinámica espiral, más allá de ser una estadística, y que hoy no se sepa mucho lo que yo hago a través porque se habla del tiempo fractal, pero no se ve como herramienta esto que yo hago de los cálculos todavía, parece... O sea, muchos pensadores o gente lo ve como que es coincidencia, pero yo todos los días encuentro coincidencias en las cosas, no solo con esto de Trump. Y el modelo de la dinámica espiral lo que está planteando es que nuestra realidad está siendo influenciada por un campo de conciencia que, creo que con esto cerró Laszlo el otro día ahí en Río Abierto. Él decía que así como hay un campo que nos influye y nosotros nos movemos en la realidad, las pequeñas acciones que hacemos nosotros modifican ese campo y van haciendo los cambios sociales. Y eso es lo que está presente dentro de esta dinámica espiral, porque los distintos niveles que fueron identificados, que tienen que ver desde lo arcaico, lo tribal, por ejemplo, el 4 tiene que ver más con los verticalismos, el 5 con las empresas, el 6 que es verde tiene que ver con la idea del tercer sector, de las redes, el 7 tiene que ver más con el pensamiento sistémico, el 8 lo llaman ellos una visión integral o holística, y el último nivel 9, que ese no está todavía, sería como el sumum a donde iríamos dentro de unos cuantos años.
Esto es importante para ver el tipo de redes que queremos construir, que es lo que vos querés saber. Porque yo tomé acá los últimos 4 elementos. Y esto lo tomé de, si quieren ver, en una página que se llama Crearquía, que es de Andrés Schukny, es un argentino que ahora está en Chile, y Kier le editó un libro sobre las redes hace unos cuantos años. No sé si en ese libro está esto, pero él tiene hecho el desarrollo para todos los niveles, y yo tomé los últimos 4 para que veamos, por ejemplo, que las modalidades de pensamiento del naranja, donde hay el 40% de la población mundial está anclada ahí, habla de pragmatismo, son las estructuras más verticales, donde hay, o sea, es más corporativo, hay, digamos, gerente, como los partidos políticos, que son estructuras todavía donde todos votamos lo que dice uno, o lo que pasó, por ejemplo, en las elecciones, que ganó tal estado y no me importa la mayoría, voto así. O la iglesia, o sea, las estructuras religiosas, que generalmente muchas son verticales. Perdóname, me parece que pasa uno para adelante, que quiero ver una cosa. Claro, volvé. No, todo lo que dije es del azul, que en este no entró. Me parece. El naranja es el de las empresas. El naranja es el de las empresas, que es las empresas porque están un poquito más modernizadas, por todo el tema ahora del coaching, todo el tema del gerenciamiento que trajeron hace unos cuantos años, Toffler y toda esa camada de personas que empezaron a introducir una nueva visión y la idea de trabajar de una manera diferente, y la necesidad de la globalización, que es esa idea de la globalización lo lleva la idea de mundo 3D, y lo lleva a modernizarse. Y el verde, que es la idea del tercer sector, se queda más en las redes, en la idea de círculo, que fue el comienzo, los círculos de mujeres, la idea de la red como la importancia de volver a reunirse para tener diálogo, del fuego ancestral, toda esa conducta de la idea de lo femenino. Esa fue la base. Ahí hay un 10% de la población que está presente. En el amarillo es el pensamiento sistémico, o sea, donde las redes se empiezan a entrelazar, más similar a lo que hacemos acá en el Consejo de Paz, donde cada uno trabaja desde su lugar y nos interactuamos entre nosotros. Sería una red de redes. El pensamiento ya empieza a ver el todo y las partes, cómo interactúan entre sí. Pero ¿qué es lo que falta al amarillo para que se transforme en porque siempre tenemos uno cuando habla de holístico interpreta que holístico es ver el todo y la parte, pero no, o sea yo puedo ver un cuerpo humano que es el todo y puedo ver las partes, pero le falta, digamos, conocer lo que sostiene toda esa dinámica para que la parte integre al todo y oscile entre eso, o sea, uno pueda ser parte y a su vez ser el todo a la vez. Y en el pensamiento, en el último modelo, que es el holístico, tiene más que ver con eso. ¿Por qué? Nosotros, con el ejemplo que yo les mostraba antes de la estrella tetraédrica, a ver cómo se lo explico fácil. La ciencia llegó a la siguiente conclusión, o sea, todo lo que existe tiene una base, un sustrato invisible que está en esos campos, que podríamos llamar campo akáshico, campo de energía. Es un patrón, es como un plano de un edificio, o sea, nosotros estamos acá y Julio, cuando construyó este edificio, tuvo que hacer un montón de planos antes, o sea, lo tuvo que visionar, hacer los planos antes de construirlo. El ADN nuestro también está grabado, digamos, en eso de una manera invisible. No es solo el ADN físico que nosotros encontramos en nuestras células. O sea, todo lo que existe tiene un patrón que se llama cognitivo y está en sincronía con los pensamientos herméticos, cuando decía el universo es mente, todo es mente, que de luego se materializa a través de un proceso y crea las estructuras. O sea, para que haya algo acá, como un ADN que nos recrea a nosotros desde 2 celulitas hasta un ser humano,
si bien está toda la información contenida ahí, hay un programa, hay algo que es invisible, una energía invisible, que es lo que le da lo que nosotros llamamos que le da la vida y le damos distintos nombres. Pero esto no es que choca con el concepto de Dios que tenemos muchos, porque esto puede ser algo, si uno no quiere chocar con eso, lo puede ver como algo intermedio. El que no cree en Dios puede pensar que es lo último, pero nunca es lo último, siempre va a aparecer algo más. Entonces la idea de un patrón es la idea pueden verlo como un plano invisible que estructura la realidad. Los físicos que investigan eso lo llaman que tienen que ver con la materia oscura, que tienen que ver con la forma en que se genera todo lo que es, la forma en que la materia ubica sus átomos en determinados lugares, la forma en que un ADN va convocando las piezas para ser un ser humano. Y pásame la otra, por favor. De la misma manera, así como hay un ADN físico y hay un ADN que estructura la materia, también hay un ADN que estructura las sociedades. Y ese plano está generado, lo vamos generando entre todos en ese nivel de inconsciente colectivo. A medida que uno va haciendo el famoso despertar de conciencia y vamos abriéndonos a nuevas perspectivas o el famoso cambio de paradigmas, cada uno de nosotros que va haciendo el cambio de paradigma va alimentando ese inconsciente colectivo y a su vez el inconsciente colectivo se comienza a abrir más y son los famosos insights, o las visiones, o los inventos, las ideas que van surgiendo. Y el único problema que tenemos con eso, porque no todos queremos que ese mundo se manifieste ahora, ese mundo de la unidad, del todos somos uno, es la famosa masa crítica. Y que no lo podemos construir con las estructuras que hoy tenemos. Y para alcanzar esto que acá se ve como un organismo holístico, hay que hacer el famoso proceso de despertar o de transformación que tenemos que hacer cada uno de nosotros, pero a la vez hay que ir construyendo nuevos modelos de redes que tienen que ver con esa visión de percibir a la realidad no como algo externo a nosotros, sino como que nosotros estamos fundidos con la realidad. Y cuando ustedes, o cuando todos, o generalmente vemos la meditación y se habla del respirar, siempre se habla de inhalo y exhalo y expando, como decía Claudia, inhalo agradecimiento, expando agradecimiento. En realidad, todo surge del famoso Big Bang. Cuando tenemos el Big Bang, lo que hay es una explosión de energía y que genera un movimiento. Y ese movimiento va creando, a medida que pasa esa energía, va fluyendo, va creando la noción de espacio y de tiempo. Entonces, cuando nosotros queremos, alcanzar este nivel de red, lo que tenemos que lograr es vivir en todas las dimensiones simultáneamente, no solamente estar en el ser interior cuando estoy meditando y estar en el yo que ahora está dando esta charla cuando estoy dando la charla. O sea, uno tiene que tratar de alcanzar un punto donde se mueve entre esas capas como si fueran esferas concéntricas y entonces dentro de esa vivencia uno continuamente está viviendo en todas las dimensiones. No es que o estoy conectado con mi ser o estoy conectado con mi ego. El ego yo no lo veo como algo malo, ¿sí? Como todo fundamentalismo, si me vuelvo un egoísta o hago de eso algo que pueda ser perjudicial. Pero el ego yo lo tomo como si fuéramos un actor de televisión o de una película. El ego es el personaje que hago en la película. Lo que inspira y da vida a ese personaje es el nivel de conciencia que tiene de ese personaje. Pero el ser sería el espíritu que estaría más allá de la tercera dimensión. O sea, no sé, por poner Tom Hanks es el ser que está más allá de la tercera dimensión. Cuando él hace Náufrago, ¿no? Toma la conciencia de ese ser y la expresa en un ego que es el personaje. Bueno, así somos nosotros, o sea, cada uno de nosotros tiene un personaje y un nivel de conciencia, pero más allá de eso está ese ser que está conectado con la unidad y es el que nos permite a nosotros, de alguna manera, ir tomando conciencia e ir evolucionando y cambiando nuestro nivel de conciencia que después se refleja en el ego. Bueno, de todo esto, lo que quiero mostrar es que las organizaciones se van transformando y que para crear lo que nosotros hemos llegado ahora hasta la Internet que rodea el planeta Tierra,
pero eso no es nada más que un pensamiento de tercera dimensión. O sea, todo lo que yo quiero hacer, por más que tenga Facebook, Twitter, nunca va a generar la conexión que se necesita para alcanzar la unidad entre las organizaciones o poder crear algo, porque eso solamente es comunicación. O sea, se difunde la información, pero lo que falta es articular una visión en común, ese patrón que tienen todas las estructuras. O sea, si yo quiero reflejar una nueva sociedad, primero la tengo que visualizar y la tengo que empezar a estructurar. Y así como el ADN tiene, cuando ustedes si ven el proceso de cómo se empieza a generar o sea, el ADN empieza a generar las estructuras, tiene dos hélices. Una hélice, que es la que se llama tradicionalmente ácido desoxirribonucleico o ADN, queda permanente, que es como el patrón corpóreo, o sea, esa materialización de ese patrón invisible. Y el otro, el ARN, se separa y viene una proteína que se llama ribosoma y lo empieza a leer y empieza a ensamblar las partes. O sea, nosotros para construir una sociedad tenemos que desarrollar un modelo símil al orgánico. Por eso yo hablo de bioredes. Y lo importante en ese modelo es tratar de analizar cómo se va construyendo las estructuras orgánicas y empezar a desarrollar estructuras humanas similares. O sea, por eso hablo mucho de las redes de articulación, en primer lugar, que es lo que hace Martín. Él articula y busca acá, allá y conecta, o lo que yo, por ejemplo, hice la otra vez con ustedes, con la parte de Graciela Corucho Hilar. O sea, no son redes que se dedican al medio ambiente, redes que se dedican a la paz, redes que se dedican a la salud, a la educación. Son redes que tienen una función específica que está en todo y no está en nada, y lo que hacen es articular, porque si no está eso, no se puede construir ni la visión, ni generar esos vínculos para que las redes se transformen en las estructuras modernas que uno quiere tener. Y ese ribosoma, o sea que uno si lo mira es algo, parece mágico, porque es una cosa llena de partículas que va pasando y va conectando las cosas y va creando la vida y después va multiplicando las células y va generando hasta que sale un bebé y va creando los órganos y los sistemas y es la manera en que se refleja eso en una sociedad es cuando nosotros en vez de tener una plataforma política que son simplemente una lista como él pedía, empezamos a poner personas que empiecen a generar una cosmovisión, pero las personas somos todos nosotros. Lo que hace falta son crear las redes que articulen a todas esas personas y empezar entre todos a empezar a decir qué visión queremos, porque volviendo a lo que yo tenía del tiempo fractal, nosotros también podemos calcular sobre el futuro. Y todo lo que estamos sembrando hoy se va a ir manifestando en las mismas periodicidades de 13, 52, 260, porque todas las civilizaciones han emergido, han caído y han sufrido transformaciones. Y también hay una teoría sobre las organizaciones sociales que también tiene su ciclo de vida. Entonces es importante que empecemos a pensar que las redes van más allá de la conexión que nos puede dar Internet, de esa supuesta unidad virtual que sentimos, que yo también la siento cuando me comunico con alguien de otro país y parece que estás hablando al lado y te entendés con lo que estás diciendo. Pero eso es simplemente el medio de comunicación para una estructura holística de última generación. O sea, cuando se hablaba en las redes sociales teníamos el teléfono y el fax. Después empezamos a tener internet y los primeros mails. Ahora tenemos toda una tecnología que nos permite hacer videoconferencias y más adelante tenemos la realidad virtual ampliada. O sea, son medios de comunicación que van avanzando acorde avanza el cambio de conciencia. Pero hay que desarrollar estructuras en red que vayan a la par de ese cambio de conciencia. Entonces es importante la transformación personal porque hay que vencer los egos personales, o sea, no el personaje, sino, ahí sí, el ego en el sentido de conectarse desde el ser para poder crear esas estructuras. Hay que dejar de lado todo lo que está delante de nosotros para conectarse. Por eso cuando ustedes fueron al foro de política consciente, que fue como un destello, porque fue eso, fue un momento, y
se plasmó y se generó una energía importante cuando nosotros en el grupo empezamos de vuelta a resolver los problemas personales e individuales que tenemos cada uno, pero normales, no por maldad ni por nada, se hizo como una desconexión de ese ser. Pero mientras estuvimos conectados con ese día del foro y se llevó a la práctica y se hizo la visión, se tuvo la visión, se construyó y dejamos cada uno de nosotros de hacer lo que hacíamos para dedicarnos a poner toda la energía ahí y trabajar como uno solo, se cumplieron todas las premisas de ese listado de turquesa que había, donde todos estábamos conectados y realmente se vivía la unidad y se cambiaban los roles y se hacía todo lo que había que hacer para alcanzar ese objetivo que era desarrollar el foro de política consciente, que tuvo una energía que se vivenció ahí y que siguió por varios días. No es que no se pueda volver a recrear, pero hay que entrar en ese estado de conexión que va más allá de lo que es cada uno. Ahí ya no importa si soy Raúl Amato, si soy Martín Traverso, si hago página web o si doy charlas sobre bioredes. Ahí lo importante es, cuando uno se une, se genera una energía que trasciende todo eso. Y esa es la energía que uno tiene que llevar para que se generen estas bioredes. Y yo creo que acá en el Consejo de Paz estamos tratando de dar ese pequeño paso, porque el nombrar nodos y reconocer a gente que está trabajando en otras provincias, el querer cambiar la tecnología, estamos yendo hacia los 13 años, nos faltan 2 todavía, vamos a tener que dar un salto hacia arriba o hacia abajo, y yo creo que vamos hacia arriba. Entonces es importante que sobre todo estas organizaciones que estamos conectados con nuestra esencia, con nuestro ser, que somos, como decía María Adela en el foro, dijiste, ¿por qué tardaron tanto? Se tarda porque no hay vuelta, la naturaleza y la dinámica del universo tarda y no les importa un pito de nosotros, hablando así, porque para ella nosotros somos como un globulito de la sangre. Imagínense que el globulito que está por acá diría, quiero vivir hasta que Raúl tenga 80 años, a ver qué hizo, qué no hizo, y se va a morir mañana este glóbulo y va a venir otro. Y así somos nosotros, no podemos pensar esto pensando que lo quiero ver. Pues yo tengo esperanza que en los próximos años se va a ver un gran cambio, como el cambio de la tecnología que hubo. Pero no vamos a ver las superestructuras que yo estoy planteando. Vamos a ver el bebé recién nacido, las estructuras en gestación. Pero para lograr eso hay que desapegarse de lo que uno es, ceder en muchas cosas con el otro y articular, como decía él. O sea, el rol principal es articular. Entonces, a veces pasa lo que pasa acá, que queremos hacer la página. O sea, todos tenemos obligaciones, todos tenemos compromisos. Yo, por ejemplo, dejé muchas cosas para hacer el video y no es un pase de factura, pero si yo no lo digo, no lo hago, ese video hoy no se muestra y la gente que hizo cosas no se ve. Entonces, y a veces no podemos, porque nos atrasamos con nuestro trabajo, con la familia, con determinadas cosas. Entonces, son redes nuevas que hay que crear y eso es lo que hay que entender. A veces uno tiene que decir, bueno, por dar un ejemplo, doy un paso al costado del Consejo de Paz, dejo a otro en el Consejo de Paz y yo me voy a dedicar a construir las redes de articulación entre la paz, la educación, la salud. Y otro de la salud dirá, bueno, doy un paso al costado con la salud y me voy a juntar con este para articular la salud con la paz. O sea, o puede surgir gente nueva que venga con esa energía y tenga interés en hacer eso. Entonces, no hay una ciencia sobre esto, está todo por hacerse. Yo puedo mirar cómo se organizan las estructuras biológicas y tratar de imitarlas, ver la naturaleza y tratar de imitarlas. Política consciente es una idea de llevar algo de esto para cambiar el verticalismo de la política hacia otra cosa, pero no tenemos tenemos la visión hacia dónde va, pero hay que construir las estructuras que lo manifiesten, si no queda solamente en la visión, quedan en un libro, quedan en una idea. Y para esto se necesita pioneros, pioneros como fueron los que en el año 60, como ustedes, como te decían a vos, como tanta gente, Pío Roncoroni, Mireya Baglietto, todos los que nombraban en otras plenarias, trajeron la visión del mundo de esa época y construyeron esto, porque sin esa visión tardaron 50 años. María Adela cumplió 50 años con Río Abierto, o sea, se tardó 50 años en instalar eso, no lo hizo el primer día que empezó a enseñar. Y hoy hay que hacer lo mismo, o sea, los 50 años nuestros ya empezaron a lo mejor en el 2000, pero
hay que llegar, digamos, hay que empezar a generar esto para que lo sigan tomando y a lo mejor en el 2030, en el 2040, en el 2050 se empiecen a ver, en ese mundo empiece a ver las nuevas redes. O sea, yo lo único que les puedo decir es que todo lo que uno pueda hacer para construir esto, tiene que hacerlo, como decíamos, como poner la plata, hay que hacerlo de corazón, pensando desde ese ser que está en el interior nuestro y no desde lo que yo quiero lograr con esto. Porque es la única forma, o sea, yo también lo voy aprendiendo con el ensayo y error, o sea, la única forma de alcanzar estos hoy ideales o estas visiones, no sé si hay otra, a ver, no me acuerdo. No, volvé 2 para atrás. La única forma de alcanzar esto, que es un organismo holístico, es transformándonos a nosotros mismos. Y cada uno de nosotros tenemos los glóbulos rojos por allá, las células del cerebro por aquel lado, no sé, las proteínas las ponemos allá y cada cosa en su lugar y no generamos el organismo, nunca vamos a generar esto. Vamos a quedar en un flujo sistémico, vamos a decir, qué lindo sería si todos estamos juntos, seríamos algo hermoso, pero nunca lo vamos a ver. Y estos son los porcentajes de la humanidad. ¿Por qué cuesta tanto? El 70% de la humanidad está en los paradigmas de las empresas y en los paradigmas todavía burocráticos. Entonces, nosotros, con nuestra forma de pensar o de sentir, general, los que estamos acá seguro y los que nos acompañan en muchos lados, no entramos dentro de ese sistema. Y si estamos ahí, estamos mal, nos sentimos mal y nos vamos. Algunos se quedan, como las chicas que están en el Congreso, que van generando pequeñas cosas, que está bien, van poniendo su semillita, cada uno desde su lugar, o el que está a lo mejor en el área, ellas con Reiki, que van a los hospitales o que van a pintar cuadros. Los médicos se están abriendo ahora. Ahí ya llevaron yogas a las escuelas. O sea, todos es importante, pero ¿cómo los conecto a todos? ¿Cómo hago para que el ejemplo de dar yoga en una escuela de San Isidro también sirva en la escuela de, no sé, del Chaco? O sea, un ejemplo que se me viene a la mente es Inés Palomeque con las ciudades comprometidas con la paz. Ella se fue del Consejo de Paz y se abocó a eso. Entonces anda con su, digamos, por decirlo de una manera, su discurso, digamos, su lenguaje, su idea, yendo lugar por lugar a decir, a nombrar ciudades comprometidas con la paz, a llevarle a poner, aunque sabe que a lo mejor es intendente, viene ahí, se saca una foto y después se va, pero nombre va quedando algo. Y con Ronda también lo estamos haciendo. Entonces, a veces, o sea, todos somos sembradores, ahora hay que generar algo de articulación. Y yo siento que el Consejo de Paz, con su forma, por estar en el nivel amarillo, ser interdependiente, multidisciplinario y la visión que tiene, o sea, tiene el potencial para generar una primer red de articulación. O sea, para generar una red que se dedique a conectar a todas las organizaciones donde ve semillitas de luz, como dice él, que ve cables rojos, bueno, ver otra cosa que se necesita, que son gente que piense diferente y articular lo que está en la declaración de Fuji, lo que sueña Laszlo del Club de Budapest, o sea, esas estructuras. O sea, por un lado están todos los que van haciendo cosas y por el otro lado tiene que haber un grupo que los vaya identificando y vinculando y haciendo esos puentes. A ver, la experiencia que tienen ellas en La Plata con la mediación, ¿funciona? Bueno, ahora, ¿a quién más? Tal le está pidiendo un mediador. Mira, conectate, ya ahora hay una experiencia más amplia. Antes era alguien que necesitaba y alguien que hacía. Ahora ya hay un ejemplo. Y así lo mismo con las distintas cosas. O sea, yo prometo seguir investigando y a lo mejor ir viendo cómo se van creando las redes y traer nuevas ideas, pero está en nosotros, o sea, la conexión está y vamos por buen camino. El tema es hacer una propuesta y sostenerla en el tiempo.